Pinturería Fantini, tienda de pinturas. Estas elecciones que ha vivido en la jornada de este martes Estados Unidos no es una elección más, esta es una elección crucial, esta es una elección en la que, a diferencia de todas las que ha vivido esta vieja democracia que es la norteamericana, es una elección en la que lo que está en juego es nada más y nada menos que la institucionalidad. Por eso, tal vez, es que este proceso electoral haya terminado en los últimos días en una atmósfera irrespirable, en una atmósfera tensa, cargada de presagios inquietantes. De repente, la jornada de hoy parecía la puerta a un agujero negro y aún puede resultar la puerta a un agujero negro. ¿Por qué? Bueno, hay razones institucionales y razones políticas. Las razones institucionales que generaron una inmensa incertidumbre sobre lo que comenzaría a vivir Estados Unidos a partir de estas horas, a partir del escrutinio, tienen que ver con lo que yo llamo desde hace mucho tiempo la falla del sistema electoral norteamericano. El sistema electoral norteamericano tiene un defecto, y ese defecto lo puede volver injusto en determinadas situaciones electorales. Si en una elección en los Estados Unidos el candidato que gana por una diferencia holgada respecto a su inmediato seguidor, y además si los votos que fueron a favor de su candidatura coinciden con los votos electorales, o sea, con cómo quedó conformado el colegio electoral, que es en definitiva quien tomará la decisión soberana de designar al presidente, entonces no pasa nada. La mayoría de las elecciones en los Estados Unidos han resultado muy bien, han funcionado muy bien, pero aquellas elecciones en las que se da una alta paridad son las elecciones en las cuales el sistema electoral, que tiene una falla, entra en crisis, entra en cortocircuito e incluso puede derivar, y de hecho ha derivado, en la absurda injusticia de terminar poniendo en la presidencia al que perdió las elecciones en el voto de los ciudadanos. ¿Por qué puede ocurrir esto? Por el defecto que tiene el sistema electoral norteamericano. ¿Y cuál es ese defecto? Que al presidente no lo pone el voto popular, el voto de los ciudadanos, lo pone el colegio electoral. Usted puede decirme, pero Fantini, en muchos países funciona en colegio electoral, incluso en la Argentina. Sí, pero el colegio electoral de Estados Unidos tiene un defecto de conformación. ¿Cuál es ese defecto? Que salvo en los estados de Maine y Nebraska, en todos los demás estados, a todos los electores de ese estado se los lleva el que salió primero en el voto del ciudadano. O sea, si yo gano la elección en California, aunque sea por un voto, aunque sea por un solo voto, la totalidad de los electores de California me los llevo yo. El segundo no se lleva nada, el tercero no se lleva nada. Cada estado tiene una cantidad de electores proporcional a su cantidad de habitantes. Por eso hay estados que tienen mucho más electores que otros estados. Los que tienen poquitos habitantes tienen poquitos electores, los que tienen muchísimos habitantes tienen muchísimos electores. Por eso, en el sistema electoral norteamericano, se puede jugar a ganar en determinados estados, porque si yo gano en California, en Texas y en otros de los estados que tienen gran cantidad de electores porque tienen muchísimos habitantes, tengo ganada la elección, aunque la mayoría de los ciudadanos norteamericanos no me hayan votado a mí, sino que hayan votado a otro candidato. ¿Se entiende? En Argentina había colegio electoral,
Pero si un candidato ganaba en Córdoba y otro salía segundo y otro salía tercero, cada uno de esos candidatos iba a llevar al colegio electoral la cantidad de electores de Córdoba que sean proporcional a los votos que él sacó. Iba a llevar más electores de Córdoba, el que sacó más votos, el que salió segundo va a llevar la segunda mayor cantidad, y así. En Estados Unidos, no. Yo gané en Pensilvania por un voto, me llevo todos los electores de Pensilvania. Por eso es que se pueden producir dos problemas. Uno es el empate en el colegio electoral, no en las urnas, en el voto de los ciudadanos. Los ciudadanos eligen electores. Los electores en el colegio electoral, bueno, pueden quedar empatados. ¿Qué pasa en ese caso? La Constitución lo resuelve fácil. Hubo dos casos en la historia. Uno, el de John Quincy Adams, en 1820 y pico, y otro, el de Jefferson. Thomas Jefferson, en 1800, si mal no recuerdo, si no me estoy equivocando, también había empatado en las urnas. Y fue, como establece la Constitución, la Cámara de Representantes la que dirimió finalmente quién fue el ganador. En el caso de John Quincy Adams, a pesar de que había sacado más votos directos su adversario, que era Andrew Jackson, posteriormente sería presidente, la Cámara de Representantes, que tenía mayoría de su partido, lo designó presidente a él. Precisamente Adams, porque también había gobernado antes, mucho antes, John Adams, fue el primer presidente norteamericano llegado por el absurdo de que, habiendo perdido en el voto directo, en el colegio electoral y después en la resolución final que la toma la Cámara de Representantes, es consagrado presidente. Habría dos casos más en el siglo XIX, en la segunda mitad del siglo XIX, el presidente Hayes y el presidente Harrison habían perdido en las urnas en el voto directo de los ciudadanos. Tanto Rutherford Hayes como Benjamin Harrison, habiendo salido segundos, fueron consagrados presidentes porque en el colegio electoral se quedaron con la totalidad de los votos de estados que resultaban claves, ¿no? Y esta es la falla, que la mayoría de los estados funcionen de ese modo. El que gana, aunque sea mínimamente, se lleva la totalidad de los votos, cuando debieran ser proporcionales a cómo se han pronunciado los ciudadanos de ese estado, salvo Maine y Arkansas, donde los electores que van no son elegidos proporcionalmente a los votos que sacaron los respectivos partidos, sino por distrito. En Maine y el Nebraska, cada distrito que compone ese estado, como dijéramos, cada departamento que compone la provincia de Córdoba, envía los electores del candidato que ganó en ese departamento, en ese distrito. Es un sistema imperfecto que funciona muy bien cuando el resultado es claro, es contundente, pero cuando es parejo puede naufragar, y ha naufragado 5 veces. Las 3 veces del siglo XIX, John Quincy Adams, Rutherford Hayes y Benjamin Harrison, y las 2 veces del siglo XX. El propio Trump, que había perdido por 3 millones de votos frente a Hillary Clinton y la dio vuelta a la elección en el colegio electoral, y antes que él, George W. Bush, que había sacado menos votos que Albert Gore y sin embargo en el colegio electoral fue consagrado presidente. A veces el resultado es muy parejo, pero coincide con el voto del colegio electoral, como fue el caso de Kennedy y Nixon, la elección de 1960. Kennedy obtuvo apenas unos cientos de miles más de votos y sin embargo coincidieron con cómo quedó el colegio electoral y por eso no se alteró. La cuestión es que hoy hay una preocupación muy grande porque esta no es una elección más y no es una elección más, y lo que está en juego en ella es nada menos que la institucionalidad, una institucionalidad que tiene vigencia desde el siglo XVIII y que podemos decir a Estados Unidos no le ha ido mal con esa institucionalidad,
pero que por primera vez en la historia de Estados Unidos llega un presidente que la pone en riesgo, porque los 4 años de mandato que tuvo fueron 4 años horadando esa institucionalidad. Entonces, aquí se crea el primer riesgo, que es el que ha tensado tanto la antesala del comicio de hoy, el riesgo de que uno de los candidatos no reconozca el resultado. Usted podrá decirme, pero Fantini, los demócratas no reconocieron el resultado cuando Bush hijo le ganó a Al Gore. Sí, pero lo hicieron en términos institucionales, objetaron la forma en la que se decidieron los votos en el estado de Florida, entonces recurrieron a la Corte, pero no lo objetaron fuera de lo institucional, ni lo habían objetado antes de realizarse el escrutinio. En este caso, Donald Trump viene objetando desde antes. La otra diferencia, los demócratas cuando se pronunció la Corte, violín en bolsa, no cuestionaron ese pronunciamiento en absoluto, aceptaron el triunfo de George W. Bush. En el caso de Trump eso está en duda. Y estuvo en duda todos estos meses porque Trump es el primer candidato en una elección que anuncia con muchos meses de anticipación y reitera ese anuncio de que va a haber fraude en el voto por correo, que va a ser, siempre es grande, siempre es un porcentaje muy alto y ahora va a ser mucho mayor por la pandemia. Entonces, al anunciar que va a haber fraude en el voto por correo, él está anunciando que si el resultado no es un triunfo de él, no va a reconocer el resultado. Y acá los antecedentes son más oscuros e inquietantes. El único antecedente en la historia de una elección en la que no se reconoció el resultado fue la elección de 1860. En aquella elección, Abraham Lincoln venció a los 3 contrincantes que tenía en los comicios. Pero los estados del sur no reconocieron el triunfo de Abraham Lincoln porque decían que su candidatura era ilegal. Entonces empezó en el no reconocimiento del resultado de una elección, la de 1860 en la que ganó Abraham Lincoln, la crisis institucional y política que desembocó nada menos que en la Guerra de Secesión. Pinturería Fantini, tienda de pinturas. Sería de esperar que después de esta elección Estados Unidos se aboque a reformar su sistema electoral. Y en esto tiene que cambiar algo que fue establecido en la Convención Constituyente de Filadelfia, aquella que deliberó en el año 1787 y que puso en el artículo 2 de la Constitución esa regla electoral por la cual cada estado envía un número de electores proporcional a su población, hasta ahí perfecto, pero cada estado manda a los electores de aquel que ganó y ninguno de los que salieron segundo, tercero, cuarto, solamente el que ganó y ese se lleva la totalidad de los electores. Eso que está en el artículo 2 establecido por la Convención Constituyente de Filadelfia es lo que tiene que ser reformado, porque cada vez que se llega a una elección, el país queda en la cornisa de una posible crisis institucional, mucho más abismal y oscura, cuando uno de los candidatos, como es el caso de Donald Trump, se ha acostumbrado a jugar por fuera de las reglas, se ha acostumbrado a vencer las leyes de gravedad de la política y a ponerse por encima del sistema de leyes y las instituciones. Un corte muy breve y el cierre de esta página.